explicar la diferencia entre los requisitos para poder invertir versus ingresos o sueldos para poder invertir. A ver, contextualizo. La mayoría de nuestros inversionistas o las personas comunes y corrientes, tú y yo, cuando vamos a pensar siquiera en invertir en propiedades, lo primero que se nos viene a la mente es cuál es la renta que tengo que ganar. ¿Qué es lo que mencionabas tú? Porque uno tiende a compararse contra millonarios, gente de la farándula, cantantes famosos, con mucho dinero, y que de alguna manera los vemos que cumplen estos sueños de comprarse la casa en el Caribe. Por otro lado, nosotros mismos cuando hablamos de inversiones internacionales, específicamente en el Caribe, estamos inconscientemente pensando en el second home, la segunda casa, la casa en la playa. Y por lo tanto esto tiende a ser para familias ricas. Y nos cuesta trabajo ver que puede ser perfectamente como una herramienta o instrumento de inversión para lograr otras cosas. Incluso más, hemos tenido inversionistas que han utilizado la herramienta o el vehículo de la inversión inmobiliaria internacional en el Caribe, dadas las características de rentabilidad y flujo de caja positivo que logran, dada la región, por ser un sector de alta demanda de huéspedes, alta demanda de turistas y además creciente internacional, turistas internacionales, lo que lo deja muy interesante. Y luego venden las propiedades para comprarse su casa en el lugar donde ellos quieren vivir. Entonces lo utilizan como puente, como trampolín, si lo quieres mirar de alguna manera, para conquistar otras cosas. Y ahí viene una lucha interna de, ya, pero si no es, ¿qué sueldo mínimo necesito? ¿Cuánto tengo que ser capaz de ahorrar? ¿Cuántos ahorros necesito? Entonces, se produce una dicotomía entre ingresos, sueldos y requisitos. Entonces, hablemos un poquito cuál es la diferencia entre esas dos cositas. Sí, mira, y con respecto inicialmente a lo que nos invita aquí la pauta, es importante que hagamos referencia tanto a los ingresos como al sueldo, digamos, ese sueldo, ese salario, como ese dinero que está derivado de una actividad laboral que tú tengas, pero también hay que entender que pueden haber ingresos que tú puedes generar porque tienes otras propiedades, porque tienes un Claro. negocio, porque tienes otra manera de devengar ingresos complementarios. Algunas personas dictan algunas clases, por ejemplo, o tienen algún tipo de negocio familiar o algún tipo de actividad empresarial. Sí es muy importante aprovechar este espacio, Ignacio, para decir que los bancos de todo el mundo, y aquí hablamos de inversión inmobiliaria internacional, los bancos de todo el mundo, y aquí no importa si estamos en España, si estamos en América, esto funciona muy, muy similar. Los bancos te creen a la hora de pedir un crédito de una manera si tus ingresos son producto del salario y de otra manera si tus ingresos son producto de tu actividad independiente o actividad empresarial. Y sí que lo sabemos nosotros, mi estimado Ignacio, porque tú y yo somos independientes, tenemos salarios o ingresos variables y Sí. entonces cuando uno se acerca a los bancos, lo evalúan diferente. Para hacer un buen acuerdo, mi estimado Ignacio, y dejar esa semillita hoy, este mensaje muy claro en nuestro live del día de hoy, aquí en Brokers Digitales Iberia, debes tener en cuenta la siguiente proporción. Cuando tú tienes que demostrar ingresos y esos dependen totalmente de un salario, el banco te considera el 100% de los ingresos como ingresos válidos, entre comillas, o demostrables frente a ellos para hacer sus cálculos de tu capacidad de financiamiento. Pero cuando somos independientes y nuestros ingresos no dependen del salario, los bancos, las entidades financieras nos creen un 70% o nos castigan en un 30%, como tú lo quieras leer. ¿Eso qué significa? Significa, para hacer la matemática simple, que si una persona tiene un salario en una empresa, trabaja allá en España, en una compañía en donde tiene un contrato normal a término indefinido y tiene unos ingresos de $5,000,
lleva esa constancia laboral, esa demostración de sus ingresos, el banco le creerá por todos los $5,000. Pero si tú eres independiente, si tienes un negocio, si vendes algo presencial, virtual, ahora que hay muchos negocios también a través de Internet, y generas ingresos variables, el banco va a tomar, tú dices, yo genero ingresos variables por $5,000, pero no tengo un contrato que lo demuestre. Tengo mis extractos bancarios, puedo demostrar que es real, no es que sea mentira. Mis impuestos, mis boletas, mis Impuestos, facturas. totalmente claros, facturas, impuestos, y demuestro que yo tengo $5,000, el banco te va a decir, ok, señor Juan Carlos, le creo no a sus 5,000, a $3,500. Se va al 70%, 5 por 7, 35, $3,500. Te castiga en el 30%. Eso significa que quienes somos independientes tenemos que demostrar un 30% más de ingresos para que nos den la misma capacidad de endeudamiento. Eso es muy importante. Y luego, mi estimado Ignacio, y yo quiero que aquí también tú nos ayudes, porque me encanta la manera como también tú lo explicas y lo hemos compartido en otros escenarios, es muy importante entender que una cosa es lo que nos ganamos y otra realmente son los ingresos disponibles o el flujo de caja libre que realmente tenemos para asumir un compromiso como una deuda, un crédito. Así es, porque los ingresos como tal, que tú mencionabas recién, no son suficientes para demostrar una capacidad de pago de una cuota. Tú necesitas a lo menos de otros dos elementos. Antes de mencionar aquellos dos elementos y explicar cómo se interlazan con los sueldos que tú puedas tener, me gustaría mencionarte un tipo de ingreso que se viene a sumar, igual como si fueras un independiente, con boletas, con facturas, etcétera, con tus impuestos, y son los alquileres. Los alquileres también hacen parte de tu matriz de ingresos. Y particularmente en el caso del Caribe, los alquileres que recibes, producto de los huéspedes que se quedan en tu propiedad, pueden llegar a representar el doble del costo de una hipoteca. ¿Y en qué afecta esto? Pues sí, afecta en el sentido de que no basta con los ingresos, hay otros dos elementos, que son las deudas y el patrimonio. Entonces, ¿cómo te mira el banco? Dice, bien, tú tienes aquí una hipoteca de 1.000 euros, pero tienes ingresos por estos huéspedes que se alojan en tu propiedad de 2.000 euros. Bueno, entonces a estos 2.000 euros yo le creo pues un 70%. Consecuentemente, tú tienes un ingreso de 1.400 realmente, y si le restamos lo que tú me debes a mí, me debes pagar mensualmente, 1.000 euros, pues entonces tú tienes unos 400 euros reales de ingreso de tu matriz de ingreso total. Eres más rico que antes de lo que eres capaz, gracias al flujo de caja. Distinto sería si tú tuvieses 1.000 euros y tuvieses 1.300 euros o 1.400 euros y le sacas un 70% a eso, llegas 1.000 con 1.000, has recuperado tu capacidad de financiamiento, has quedado equilibrado desde el punto de vista de un estado de situación, pero no has aumentado ni mejorado tu estado de resultado. Entonces, un estado de resultado depende no de uno ni de dos factores, depende de tres factores: los ingresos, las deudas y tu patrimonio.